a ambas estudiantes que están llegando a la clase. Muy bien, las felicito. Ya, somos 3, ya somos multitud, así que no hay problema. Ya, perfecto. Vamos a ver quién más. Está por llegar el Seba. No sé quién es el Seba 15, pero vamos a aceptarlo igual. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Don Sebastián, ¿cuál es su apellido para tenerlo aquí registrado? Hola, profe. Hola, hola. Nicole también se va. Muy bien. Hola, profe, buenas tardes. Bueno, ya somos 6. Somos maravillosos. Somos muy bien. A poco van a ir llegando el resto de los compañeros de clase. Muy bien. Aquí está Isaías Cervantes. Muy bien. Un gusto tenerlos hoy día en clase, jóvenes. Me alegro mucho de ver varios rostros que son más o menos conocidos, los otros no tanto, pero vamos a trabajar igual. La cámara también se va a conectar. Muy bien. Eso es. Perfecto. Un gusto, como les digo, vamos a empezar al tiro a trabajar. A mí no me gusta perder el tiempo, aquí tengo todo listo y después así que vamos a compartir. Hoy día les voy a volar la cabeza con la clase. Así que se van a dar cuenta. Profe, no puedo oír la clase, tiene que subir su volumen, mi chiquilla, porque yo acá por lo menos estoy escuchando. Yo por lo menos sé que estoy hablando, se me nota que al tiro ¿cómo es que se llama? Estoy hablando en el computador. Algo debe pasar con su audio, súbale el volumen por si acaso. Ya. Muy bien, vamos a compartir esta cosa, vamos a abrirla enseguida. Bienvenidos y bienvenidos todos y todas a la mejor clase de toda la clase de historia. ¿Ya? Hoy día vamos a trabajar lo que es nuestro clase 2, ¿cierto? De historia y ciencias sociales. Hoy día trabajaremos lo que es el tiempo y el espacio de la historia. ¿Quién les habla? La profesora Caterina Martínez, que voy a trabajar con ustedes este año. Y recuerden, para los que no serán, también voy a ser su profesora jefe. ¿Ok? Muy bien, vamos viendo entonces. ¿Qué haremos hoy? Quiero que ustedes busquen su texto de estudio, que es el de la semana pasada, ¿cierto? El módulo 1, etapas de la historia universal, la unidad 2, el tiempo, y dice unidad 1, unidad 2, el tiempo y el espacio en la historia, ya entre la página 37 a la 55, ¿ya? Para que ustedes puedan revisarla, ¿cierto? Y vayamos trabajando juntos en la clase del día de hoy. Aquí. ¿Sí? Muy bien. Unidad 2, no unidad 1. Ahí se corrige. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo de la clase, queridos estudiantes? Vamos a comprender qué es la historia como disciplina, cómo se construye y cómo se relaciona con nuestra vivencia cotidiana. ¿Perfecto? Muy bien. Vamos a darle entonces a la activación de conocimientos previos. Vamos a trabajar. Fíjense, en su página 37 del libro tienen 5 imágenes que son las mismas que tengo acá en la diapositiva. ¿Cierto? Ustedes las pueden ver con mayor detención en su texto de estudio. ¿Ya? Son distintos tipos de teléfonos, desde los más antiguos hasta algunos tal vez un poco más modernos. ¿Ya? Hay un teléfono de esos antiguos que ven como estaban en una palanquita, una BlackBerry, uno de los teléfonos de disco que también alguna vez, más de alguna vez se ha visto, un teléfono de pared de disco y un teléfono de estos que son como los antiguos teléfonos públicos que uno echaba la moneda y podía hablar por teléfono. ¿Ya? Muy bien. Vayamos viendo entonces. Página 37 de su texto, módulo 1, ¿ya? Etapa de la historia universal. Vayamos viendo las preguntas. Dice, enumere estos teléfonos desde el más antiguo al más moderno. A ver, ¿qué? ¿Cuál es el más antiguo? ¿El de aquí, el de acá, el de acá, el de acá o el de acá? ¿Cuál creen que es el más antiguo? El primero. El primero de arriba. El primero, este es el profe. 1, muy bien. Número ¿Cuál 1. será el número 2? El tercero. ¿Este? El 4. ¿Ya? ¿Y cuál es el tercero? El cuarto. ¿Ya? ¿Cuál será el cuarto? El último. El quinto. El último. Y entonces este que queda acá, que es la BlackBerry, el quinto. Me encantaron mis números, se ven súper lindos.
¿Me puedo borrar? Ya. Sigamos entonces, jóvenes, vayamos viendo. ¿Qué importancia tiene en sus vidas el teléfono? Ustedes se comunican frecuentemente a través de este. ¿Ustedes ocupan teléfono o no ocupan teléfono? Sí. Sí, Sí, tal vez muy el seguido. teléfono medio de celular. comunicación. Claro, pues un medio de comunicación casi vital. Hoy en día el que no tiene teléfono ya es porque es muy mayor o no sé. Es necesario, es casi vital tener celular hoy en día en nuestra vida. ¿Cómo cree usted que hacían las personas para comunicarse a distancia antes de la invención del teléfono? La carta. La Por carta. carta. ¿Cómo? Por carta. Por cartas. Telegrama igual. El telegrama también, que era cierto, una serie de puntos. Uno aprendía ahí, ¿cómo es que se llama? El telégrafo, el telegrafista sabía hacer los puntitos y marcaba las letras y ya mandaba un aviso corto hacia otro lado. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Por qué cree usted que estos teléfonos son distintos? En la época. Ya, por la época, muy bien, ¿cierto? Porque el primero que marcamos es casi de principios del siglo XX y el 5 es mucho más moderno, aunque más moderno hoy en día es el celular más bien con Android o iOS. Bien. Ya, muy bien. ¿Por qué está esa línea ahí? No la puedo borrar. Alguien me marcó una línea, me hizo un chiste. Ya, muy bien. Siguiente actividad, dice algo de esto, yo sé, página 40 de su texto de estudio. Vamos viendo. Díganme ustedes, ¿cómo contabiliza usted el paso de los años en su vida? El paso del tiempo. ¿Cómo lo hace? Por la arruga. Por las arrugas, ya, muy bien. Por las arrugas, por Por las la edad. canas. Ya, perfecto, sí, es una forma de decir, chuta, ya no. Por si la piel está tersa, está elástica. ¿Ah? Por las Por la manchitas, experiencia. la experiencia, muy bien, perfecto. Vayan ustedes después anotando sus respuestas en el libro. Muy bien. ¿Ya? ¿Cómo contabilizamos el paso de los años en el mundo occidental? Por el calendario. Perfecto, muy bien por el calendario. Maravilloso. Y la tercera pregunta. ¿Cómo ordenamos los acontecimientos más importantes de nuestra vida? ¿Cuál es el criterio que tenemos para poder ordenar nuestros hechos importantes en la vida? ¿Cómo los ordenamos? Por épocas. Muy bien, por época. Si el más antiguo, el más reciente. Bueno, ahí uno va viendo, ¿cierto? ¿Cuál módulo me dice don Luis? Primero que nada, don Luis, buenas tardes, ¿cómo está usted? Módulo 1, etapas de la historia universal. Unidad 2, el tiempo y el espacio de la historia. Página 40, vamos. Módulo 1, etapas de la historia universal. Justamente, ahora vamos a ver. Muchas gracias, profe. De nada. Ahí vamos a trabajar, chiquillos, ahora. Nuevo conocimiento. ¿Cómo medimos el tiempo? Ahí tenemos un engranaje, ¿cierto? Muy bonito de un reloj antiguo. ¿Cómo se mide el tiempo? Y también la historia de la Tierra y de la humanidad. Y aquí les voy a volar la cabeza. Aquí, les va a explotar. Les va a salir un mito hoy día. Vamos a ver. Situémonos en el tema página 38 a la 39. Voy a bajar los volúmenes para poder estar más. Perfecto. Situémonos en el tema, página 38 a la 39. El tiempo es relativo a la situación que estamos viviendo. ¿A qué me refiero con esto? Que no es lo mismo estar en clase de historia, todo lateado, pucha acá, y que no llego, no sé qué, a estar en una situación entretenida, por ejemplo, viendo partidos de fútbol o viendo tu serie favorita. Son distintos. ¿Ya? Sigamos. Si la pasamos bien, como les digo, el tiempo pasa rapidísimo. Si estamos en una enorme fila ahí en el banco esperando para sacar la cuenta RUT, el tiempo pasa lento, lento, lento. O sea, nuestra sensación respecto del tiempo es relativa según el momento que estamos viviendo. ¿Ya? Por lo mismo, para nosotros, ¿cierto? El tiempo es una invención humana. El tiempo en el espacio es distinto. Les explico. Si hay dos gemelos dos gemelos que hayan nacido y que uno sea astronauta y el otro que sea terrestre, el que va al espacio va a percibir el tiempo de forma distinta que el que queda acá en la Tierra. ¿Ya? El tiempo es una forma de cómo medir cómo va pasando en nuestro día a día, ¿cierto? Para ordenarlo con un reloj o con un calendario. ¿Ya? Por eso mismo hay un consenso mundial para poder medir el tiempo. Ya sea a través del reloj, como les digo, 24 horas del día, 7 días de la semana,
12 meses del año y son 365 días, que no es más que medir cuánto demora la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol en su órbita, ¿cierto? En la naturaleza, perdón, también vemos el paso del tiempo por las estaciones del año o el envejecimiento. Estamos en época otoñal, se va notando que la mañana está más fresquita, un poco más helada, hay que salir un poquito más abrigado, y ya vemos que un poquito las hojas empiezan a ponerse más cafecitas, los colores más rojizos, empieza como de a poco ¿cómo es que se llama? Las estaciones del año a notarse. Seguimos. ¿Cómo medimos el tiempo de la página 41 a la 42? Aquí estoy mencionando lo que yo les dije. Pero vamos a medir a 15 personas más. Espérense, no sé qué. Uniéndose, ¿no? Seba 15, ahí está. ¿De quién es Seba 15? Y chiquillos, ¿cómo se mide nuestro día a día? Vamos a ver. Tengo que los 60 minutos o 60 segundos forman un minuto. Los 60 minutos forman una hora. Los 24 horas forman un día. Los 30 o 31 días forman un mes. Los 365 días forman un año. Y 10 años forman una década. ¿Ya? Si lo podemos leer esa tabla que está ahí. Nuestro actual calendario, para que ustedes lo sepan, es una invención, o es una creación de lo que es el catolicismo. Sí, es del catolicismo. ¿Por qué? Porque el Papa Gregorio III se dio cuenta que cada país tenía su orden de fechas y estaba la pura escoba. ¿Qué es lo que él decidió? En 1582 encargó a algunos estudiosos, ¿cierto? Algunos científicos, filósofos, que ellos pudiesen arreglar este cuento del calendario, ya por lo consiguiente se determinó que ese año iba a ser el primer año que se denominó como año 1582, tomando como referencia el nacimiento de Cristo. Por eso es que hay fechas que son antes de Cristo y después de Cristo, ¿ya? Se le agrega, ustedes saben muy bien, cada 4 años un día al mes de febrero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el año 2021 va a tener, no sé, 365 días y 3 horas, 4 horas agregados. Y esas horas se van sumando, o no sé, son como 6 horas, no 4 horas. ¿Ya? Es como una colita que le va quedando a cada día, que para que complete bien la fecha, se le agrega un día más al mes de febrero, ¿ya? Para que se complete bien lo que es el calendario y no queden esos días sobrando dentro de lo que es nuestra rotación de la Tierra alrededor del Sol, ¿ya? Como les digo, el punto de partida para decir que este es el año 1582 o este año 2021 es el nacimiento de Cristo, antes de Cristo, después de Cristo. Existen otros tipos de calendarios, por ejemplo, el calendario azteca, que se llama el Chihuilt, con 18 meses de 20 días y un mes con 5 días. También está el calendario hebreo, que tiene muchos más años, ¿cierto?, que el calendario occidental, que es un calendario religioso, al igual que el calendario islámico, que toma otro elemento como punto de partida. ¿Ya? Por ejemplo, el calendario hebreo toma como fecha importante la de Abraham como patriarca, ¿ya? En los islámicos la fecha importante es cuando Mahoma o Mohammed, que es su profeta, emigra hacia Medina, ¿ya? Esos son calendarios religiosos, pero el calendario civil lo tenemos ya actualizado todo el mundo a lo que tenemos hoy en día, ¿ya? Seguimos, página 43. Cuando debemos medir el tiempo histórico, utilizamos unidades de tiempo más grandes, ya que los periodos de tiempo en la historia son mucho más extensos y prolongados. En su libro les aparece esta misma tabla que os vamos a empezar a explicar ahora. Unidades de medida del tiempo histórico. Un lustro son 5 años. La década son 10 años. El siglo son 100 años. Y el milenio son 1000 años. Y fíjense muy bien en la tabla que está abajo. Ojo. Para poder decir de que existe el siglo I, el siglo II o el siglo XXI en el que estamos hoy en día, tenemos que hacer el siguiente ejercicio. Línea de tiempo está el nacimiento de Cristo. De ahí se cuenta hacia, ¿cierto?, adelante lo que es después de Cristo y hacia atrás lo que es antes de Cristo. Se toma como el año cero, aunque el año cero no existe en lo que es historia. Solamente un hito importante en lo que es esta calendarización. Ese año que se toma como año cero o año 1, hasta el año 100, se le toma como el primer siglo. Año 1, 2, 3, 4, 5, 98, 99, 100, es el siglo 1. Y así se van tomando los distintos siglos para hacer los distintos años. Por ejemplo, del año 101, 102, 103 hasta el 200 es el siglo 2. Y así vamos avanzando hasta decir que desde el año 2000 hasta el 2100 es el siglo 21. 2001, 2002, 2003, 2099, 2100 es el siglo 21.
¿Ya? Solamente para que lo tengamos en conocimiento. Seguimos. ¿Cómo organizamos el tiempo? Son 5 elementos importantes que aparecen en su libro. Yo solamente acá los ordené desde el punto de vista más visual, más bien cercano. Por ejemplo, está la cronología, que es donde se ordenan los hechos según cómo fueron sucediendo. Año 1, nací 2. Año 3, aprendí a caminar. Año 5, entré al colegio y así. Se ordenan desde el más antiguo al más reciente los distintos hechos con fechas importantes. ¿Ya? Son hechos ordenados cronológicamente, o sea, el más antiguo al más reciente. El segundo son las líneas de tiempo, que es una representación gráfica para observar la distancia que hay entre un hecho y otro. Es como la línea numérica, como la recta numérica que se ve en matemáticas, pero ahora utilizada para historia. C, lo que es el periodo o etapas, donde son agrupaciones de hechos en un determinado periodo, ¿ya? Las eras, agrupaciones de varios periodos a la vez, y están los hitos, que son grandes acontecimientos que marcan cambios importantes. Un hito del 2020 fue el coronavirus, para que algún día tengamos el hito de la encontrar una vacuna. Vamos a ver ejemplos de cada uno de estos. Miren, acá tengo una pequeña cronología de lo que es la Unión Europea. ¿Ven? Se nombran los años y los hechos importantes. Así como una lista, ¿no? La más antigua a la más reciente. ¿Ya? Siguiente es lo que es una línea de tiempo, que es la que tienen ustedes en su texto, que me menciona a mí, ¿cierto? En una línea, en una flecha que apunta hacia ambos lados, derecha e izquierda, distintos elementos importantes de la historia. Por ejemplo, en esta línea de tiempo, la historia universal, la antigua, el nacimiento de Cristo, ¿cierto? Por acá, ¿ah? El cristianismo, teocentrismo, en fin. Todos los hechos se los muestra haciendo una distancia entre uno y otro para poder decir hace cuánto más o menos sucedió un hecho respecto de otro. También tenemos, por ejemplo, lo que son los periodos. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen del periodo conservador en Chile que duró 30 años. Es un periodo. Y un hito que tenemos acá mencionado en su texto es este hito, que no es más ni menos que el ataque a las Torres Gemelas, que marcó un hito en la historia mundial. Un hecho que es histórico desde el punto de vista histórico, comunicacional, periodístico, en fin, porque se vio in situ, ¿cierto? El atentado, todo el mundo lo vio casi en el tiempo real. Continuamos. ¿Cómo son los ritmos y las duraciones del tiempo? En nuestra vida, continuamente ocurren acontecimientos de forma paulatina. Tiempos cortos y otros que ocurren en tiempos tiempos muy largos, tiempos medianos o cosas que no varían según cómo se vaya dando. Por ejemplo, están los acontecimientos, que son situaciones que ocurren en un tiempo breve. Por ejemplo, un acontecimiento que tienen clase de historia ahora. ¿Ya? Una coyuntura son situaciones que ocurren en tiempos medianos. Por ejemplo, terminar la enseñanza media. Y la estructura son situaciones que se manifiestan por largos periodos. Por ejemplo, una estructura podría ser la del coronavirus, ya que llevamos más de un año en este proceso, ¿cierto?, de esta pandemia, y estamos ahora viéndonos o interactuando por internet en vez de estar casi face to face, cara a cara, como esperaríamos estar haciendo. No se puede, sin embargo, esto es lo que estamos haciendo ahora. ¿Ya? Podríamos estar cara a cara, lamentablemente estamos a través del computador. ¿Dónde ocurren los acontecimientos? Ahora digamos, se dan en un lugar determinado. El espacio incide en la forma de ser de los grupos y de sus historias de vida. Las primeras civilizaciones se generaron alrededor de ríos. Por ejemplo, la civilización griega fue alrededor del mar Mediterráneo. La romana fue los ríos Tigris y Éufrates. La India fue alrededor del río Indo. La China fue alrededor del río Ganges. Y así podemos enumerar, ¿cierto? Podemos nombrar, ¿cierto?, lo más importantes. ¿Ya? ¿Cómo es ahora, chiquillos, la historia de la Tierra y de la humanidad? Página 51 a la 52. Aquí les voy a volar la cabeza y aquí me van a hacer a rascar la cabeza hasta hacerse una herida. ¿Por qué, profesora? Por esto. ¿Cómo se formó nuestra Tierra, nuestro universo, todo lo que vemos en el espacio? Hasta el día de hoy solamente existen teorías. Le pueden preguntar de forma mucho más fehaciente a la profesora de ciencias, que ella los puede ayudar de mejor forma. ¿Ya? Por ejemplo, hay teorías, que hay una que es la más aceptada, que es la teoría del Big Bang, o la gran expansión, la gran explosión, ¿ya? Que se supone que hace aproximadamente 15 millones de años atrás, toda la materia existente del universo está concentrada en una sola molécula, que se conoce como la molécula de Dios. En todo, en una sola molécula, en un átomo, en una cosa pequeña, que por alguna extraña razón explotó, generando toda la expansión de la dicha materia en todas las direcciones.
¿Por qué se piensa eso? Porque el universo está en expansión. Por eso se piensa que todo estuvo comprimido en una sola pelotita y algo hizo que esa pelotita ¡plum!, se explotara y se expandiera. Las galaxias se alejan unas de otras, los planetas igual, no a una velocidad que uno lo note, porque son cosas espaciales, cosas a grandes distancias y a muy largo tiempo. ¿Ya? Eso es lo que explica cómo se dio el Big Bang, cómo se dio la creación del universo. Ahora, ¿cómo se originó el mundo? También hay una teoría. Dicen que se formó hace 4.600 millones de años a partir de una nube de gas junto a otros planetas que forman nuestro sistema solar. Gases que se condensaron, se enfriaron y se crearon, ¿cierto?, como planetas, como por ejemplo Mercurio, Venus, Tierra. Estamos nosotros hoy en día, saben muy bien, alrededor de una estrella que es nuestro Sol, que es lo que nos permite estar con vida en nuestro planeta, ¿no? La distancia que tenemos de la Tierra al Sol son más o menos 8 minutos luz. Si lo ponemos en mediciones espaciales son 150 millones de kilómetros. Y así todo eso nos alumbra a tal distancia que podemos tener vida acá en la Tierra. ¡Wow! Oh, muy bien. En su texto también aparecen, chiquillos, estas eras, que son las eras de la Tierra. ¿A qué se refiere? De cómo se fue desarrollando nuestro planeta. Está la era arqueozoica, paleozoica, mesozoica, cenozoica terciaria y cenozoica cuaternaria. Ahí están los años, 4600, 570, y cada elemento y cada cosa que pasó en cada era. Por ejemplo, en la era arqueozoica se creó los planetas. Y los primeros seres vivos, que eran como, a ver, como amebas, como bacterias en el agua. En la era paleozoica aparecen los invertebrados, los peces y los primeros anfibios. En la era mesozoica aparecen los dinosaurios y desaparecen los dinosaurios. En la cenozoica terciaria se inicia la era de los mamíferos, aparecen los primeros primates y recién el ser humano en la historia de la Tierra lleva 2 millones de años. La Tierra tiene 4.600 millones de años aproximadamente, un poco más, un poco menos. El ser humano solamente la Tierra lleva 2. Los homínidos son 5, como primates, mono, a ver, gorila, chimpancé, qué sé yo. Pero como seres humanos, llevamos 2 millones de años y recién como seres pensantes, tal como lo pensamos nosotros, somos 10.000 años atrás. O sea, no somos nada en la historia de la Tierra, somos una cosa pequeña, porque la Tierra tiene muchos más años, inimaginable para lo que es la era humana. ¿Ya? ¿Cómo se cree que se surgió el nacimiento del ser humano? Ahí le puse 0, y era ser humano. Se me lo escribí más, mire, que rasca. Ahí, mal hecho. Ser humano. Eso se llama autocorrector del computador. Era así. Ser humano. Esa es una S, por si acaso. Proviene de una división en la familia de los primates. Sí, el ser humano proviene del mono. Sí, somos monos. Pero vamos a explicar por qué. Hay una división en lo que es la evolución de los primates entre pónginos y homínidos. Nosotros somos homínidos, ¿ya? Y la evolución humana se dio en 2 ámbitos importantes. Uno fue la hominización, los cambios físicos que vamos a ver ahora y van a decir, ahí sí que se van a sorprender, y la humanización, donde son nuestras características psicológicas, intelectuales, de creación, de imaginación, ¿ya? De raciocinio. Los primeros homínidos fueron los que se conocen como los Australopithecus, de ellos deriva el género Homo, del cual somos descendientes. Este proceso evolutivo todavía no termina, porque nuestros cambios físicos aún siguen, desarrollando. Muy bien. Ahora sí que les pongo la cabeza, jóvenes. Esta parte del texto lo separé porque es muy interesante. Lo único malo es que esta parte del texto no tiene preguntas, no tiene actividades. Todas las preguntas que les voy a aparecer aquí no tienen para qué responderlas en el libro porque no salen, todas. Así que solamente van a ver para profundizar un poco más el contenido. Vamos a ver, jóvenes. Van a ver un par de imágenes. Antes de eso voy a abrir los micrófonos a don Seba, al 75, no sé cuántito, aquí, abran. Si te escucha Moche, no me interesa. Yo quiero estar con ustedes escuchando sus dulces voces. Vamos a ver. Dice, modelación, un ejemplo de actividad. Vamos a ver, miren. Miren. Aquí, jóvenes, tenemos 2 esqueletos. Uno es de gorila y el otro es de ser humano. Se parecen, pero no son iguales.
Diferencias. Díganme ustedes, solamente viendo la imagen, quiero escucharlos. ¿Cuáles son las Los diferencias entre el gorila y el ser humano? Los Diferencias físicas. A ver, Los vamos a brazos, ver. Y es A ver, uno, por favor. ¿El caballero? los brazos Ya. ¿Cómo son los brazos del ser humano? más El cortos. cráneo, Muy bien. El cráneo. Ojo con el cráneo. Muy La bien el caja cráneo. torácica es más grande, creo, ¿De quién? del mono. Del gorila. Muy bien. También somos monos. Tiene que especificarme de qué mono. Por favor. La espina dorsal, La espina, la esqueleto, la columna vertebral. ¿Cómo es la esqueleto? La ¿Cómo columna. cómo es la columna del ser humano? más recta. Chiquitos, ahí está una de las diferencias importantes. El gorila o cualquier primate tiene la columna encorvada. Por eso es que caminan caminan con sus extremidades inferiores y superiores. O sea, sujetan con los nudillos. ¿Han visto ustedes en la televisión? Han de haber visto un mono, Sí. ¿sí? El ser humano no. Algo hizo que el ser humano se enderezara y le en sus dos piernas. Ya, pásale el audífono a la chiquilla, por favor, ya. Muy bien, a mí no me molesta. Caminan dos piernas. Se han liberado las manos. los Podemos pies, crear con las manos. Ya las manos no las ocupamos para caminar, las ocupamos para crear. Ocupar herramientas, cazar, vestirnos, qué sé yo. Todo lo que hacemos hoy en día. Alguien dijo el cráneo. Obvio, el cráneo es más redondito del ser humano. El cráneo de un primate es un poco más achatado, es más planito, por lo consiguiente tiene menos capacidad cerebral. El del ser humano es más redondito, por lo consiguiente es mucho más capacidad. Tenemos más cerebro que que el del mono. La forma de la cadera, la forma de las costillas, los tamaños de los pies. Tenemos pies mucho más chicos. ¿Para qué más grandes si ya con eso tenemos que equilibrarnos? De las rodillas. Las rodillas son menos huesudas, las rodillas, ¿cierto? El largo de las piernas son menos largas. Sí. Me acabo de volar la cabeza, ¿cierto? La profe de historia. Me les va a costar digerir este día a la noche. Si sueñan con un gorila va a ser culpa mía, lo sé. Ya. Preguntas. Luego de ver las imágenes, ¿qué conclusiones pueden sacar de las diferencias físicas entre humanos y gorilas? Que el... A ver. Que el cuerpo humano ha ido evolucionando con los años. Perfecto, con muchos años, con muchísimos años, muy bien. Había una evolución, perfecto. Hay otra evolución física que ahí no aparece, que es obvia. ¿Cómo es la apariencia de un gorila? ¿Cómo no lo escuché, profe? ¿Cómo es la peluda. apariencia? Peluda. ¿Y cómo somos nosotros los seres humanos? Peludos. Depende. No tanto, somos más lampiños, aunque yo sé que hay algunos que son más peludos, pero ese es otro cuento. No tenemos ese pelaje de un gorila, de un chimpancé, no, aquí no tenemos ese pelaje. Somos mucho más lampiños, tenemos solamente cabello en las partes que hay que cuidar. La zona pélvica, ¿cierto? En la entrepierna, en la cabeza. Listo. Esto lo necesitamos de pelo. ¿Será Ya, por la ropa? pero es que antes tampoco había ropa. Po. Importante, no sé, hay una parte, chiquillos, de la evolución humana que no está clara. Ni yo sé cómo explicársela, los científicos tampoco saben cómo explicársela. Hay una parte que, ¿cómo derivamos de esto a esto? ¿Qué pasó entre medio? Es lo que no se sabe. Pero de que somos primos de los gorilas y de los chimpancés, somos primos como un 98%. Es el 2% el que hace la diferencia. Profe, ¿Sí? pero mi pregunta siempre ha sido la misma. Digo, Dígame. si siguen habiendo gorilas, si siguen habiendo monos, ¿por qué no siguen naciendo humanos de los gorilas? No tengo la más remota idea. Es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Si nosotros hemos evolucionado, ellos tampoco lo han hecho. Es una muy buena pregunta. El cerebro, profe, igual se diferencia. Claro, tenemos la cabeza más redondita, tenemos más capacidad cerebral. La de ellos más plana, así que el cerebro es un poco más chico. Aunque también tienen capacidad de comunicación y todo el cuento. Segunda pregunta, ¿qué les llama la atención de ambos esqueletos? Vamos a darnos de vuelta. A mí siempre me llama la atención. son similares. ¿Cómo? Las costillas, profe. Las costillas, las extremidades. Fíjense en la paleta, esto que está acá arriba, lo que decimos la paleta, nosotros acá atrás. Es una paleta gigante acá.
Acá no, es más pequeñita. Mucho más pequeñita. La forma del cuello igual. Tiene que ser por la postura, yo creo. Claro, porque queremos una paleta más grande y así estamos erguidos ahora. Eso de estar erguidos se llama bipedación. Si alguna vez lo ven en pasapalabras, se van a acordar de mí. Bipedación, con B larga, bipedación es porque caminamos en 2 piernas, no en 4. Porque eso es cuadripedación. Bipedación en 2 piernas. Muy bien. Esa es la pregunta. ¿Cuáles crees que pueden ser los cambios físicos que tendremos a futuro? Y eso tiene que ver, ¿vista? Con el uso de la tecnología. Hola, soy Paula Narváez y este 11 de abril quiero invitarlos a apoyar a los candidatos y candidatas de la lista de la prueba. Por ejemplo, yo ahora estoy en un computador, y tengo que teclear en el computador. Dicen los científicos que a la larga que con el paso de los años vamos a tener los dedos chicos más largos para poder teclear. Cambio físico importante. Puede que perdamos el dedo pequeño del pie, el que siempre se golpea, porque ya no lo vamos a necesitar porque los otros 4 dedos cumplen la función, ¿cierto?, para caminar. Puede que Mira. nuestros ojos sean más grandes para ver las pantallas. Tengamos los ojos mucho más grandes dentro de nuestro cráneo. Ahí se los dejo. Siendo más extraterrestre. Algo parecido. Puede ser. Qué sé yo. La columna, profe, igual, porque con la columna nosotros podemos caminar en 2 pies. Claro. Sí, muy bien. Perfecto, sigamos. Ejercitémonos. Ahora les voy a mostrar lo siguiente, chiquillos. Esto tiene que ver con lo que hicieron estos primeros homínidos, los primeros seres humanos como tales. ¿Ah? Ustedes saben de que el primer ser humano que se determina como ser humano primero es un esqueleto de 1 metro que se llama Lucy, que fue encontrado en Etiopía ya por los años 70. Se le puso Lucy porque era una mujer. Ustedes saben, viendo la forma de la cadera, los antropólogos pueden saber si es hombre o mujer solamente con verlo. ¿Ya? Entonces, esta mujer se llama Lucy por una canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Mi inglés es bueno, para que me felicite el profesor Sebastián. ¿Ya? Y vamos a ver estas imágenes. Miren, hay distintas imágenes que son de pinturas rupestres de nuestros antepasados, ¿cierto? Los primeros primates, primeros homínidos, aquí en Chile y en otras partes del mundo. Esto de Cerro Castillo en la 11ª región, no en la 9ª, 11ª. Aquí, fíjense, en los dedos marcados, ¿cierto?, en la roca. Acá hay una casa de guanacos en Tacna, Perú. En cuevas, por lo general se hacían esto. Casa de ciervos en el barranco de la Valtorta, en Castellón, España. Y acá tenemos la recolección de miel en la cueva de la Araña, en España. ¡Wow! Maravilloso. ¿Qué animales se encuentran representados en estas pinturas rupestres? ¿Salen en los nombres, con mi ¿Cómo fue la caballero? pregunta, profe? La primera ¿Cómo fue la pregunta. Guanacos, Ya, hay guanacos, ¿qué más? ciervos, Ciervos, ¿y acá qué más hay? arañas. Arañas, muy bien. ¿Y cuáles son las actividades y los utensilios representados en las pinturas rupestres? A mí me tinca que las manos son como sangre, puede ser. Sangre de animal, por lo general la sangre de animal, que se untaban en la sangre de los animales que cazaban, la dejaban plasmadas ahí, ¿sí? Son manos de miles de años, o sea, no es que sean, no fue una persona que hizo un grafiti, no, son manos de nuestros antepasados, miles de años atrás. ¿Ya? ¿Cuáles son las actividades? Pues dígame. Mostrar cómo cazaban. Ya, las casas, ¿y qué más? Aquí abajo dice. La recolección de La miel. recolección, muy bien. ¿Y qué utensilios ocupaban en las pinturas rupestres? Por ejemplo, aquí. Arcos, vasijas. Arma rudimental. Armas, ¿cierto? Muy bien, perfecto. ¿Ya? Cuchillo. Lanza. Ya, perfecto, muy bien. Todo esto, chiquillos, de nuestros antepasados. Sigamos. Flechas. Apliquemos. Ahí tenemos herramientas y utensilios, y díganme. Sí. Todo también de nuestros antepasados, hace 25.000 años, no, 250.000 años, 10.000 años, 10.000 a 4.000, 300 años, todo esto, chiquillos, antes de Cristo. ¿Para qué se utilizaban cada una de estas herramientas? ¿Para qué será? La uno para hacer fuego. Ya, muy bien. ¿El arpón, para qué son los arpones? Para pescar. Para pescar, hasta el de hoy hay arpones. Este era como
Ah, la azula la usaban de hacha. Claro, era un hacha. Y la punta de flecha, es obvio, para la flecha. Claro. Para Para cazar. Para cazar. Para cazar, no tiene mayor ciencia. Muy bien. ¿Con qué materiales están elaboradas estas herramientas? Piedra y palo. rocas. Piedras y palos. Esto tiene que ver, chicos, con la edad de piedra. Es la edad donde el ser humano utilizaba la piedra para poder hacer sus herramientas. ¿Cómo se hicieron estas herramientas? Con otras piedras, cortas. Para poder tallar esto ocupaban otras piedras para poder pulir esa piedra para que quede de esa forma, como cuchillo. ¿Ya? ¿Y cuáles son las herramientas actuales que reemplazan a estas usadas? El encendedor, ¿Ya? un hacha, Una La hacha, caña muy de bien. pescar. La caña de pescar, perfecto. Las flechas ahora, las puntas de flechas son son de piedra ahora, no. Son de metal. son de metal, muy bien. Muchos años después pudimos dominar el metal, pero antes no. ¿Ya? Evaluemos, nos quedan 3 minutos perfectos. Todo lo que hemos visto, chiquillos, tiene que ver con lo que hemos trabajado hoy en día en clase. Pregunta, primero que nada, ¿qué cosa de la que hemos visto ustedes no conocían? ¿Cómo no le escuché, profe? Dígame, de todo lo que hemos visto, ¿qué cosas no conocían? Yo no conocía por lo menos la forma de los gorilas, la diferencia con nosotros. Es una diferencia impresionante. ¿Ah? Siempre estamos pensando de que el ser humano es algo tan genial y lo que pasa es que el ser humano no es más que otro animal más dentro de lo que es la naturaleza. Lo único que tenemos es la capacidad de racionar. Ojo, que esa es una diferencia del ser humano con los animales. El ser humano sabe lo que es, sabe que es un ser humano. Un gato sabe que es gato. Sabemos que somos seres humanos, estamos conscientes de nuestro entorno, de lo que hacemos, actuamos por racionalidad, estudiamos, pensamos, meditamos lo que vamos a hacer antes de hacerlo. El gato no, actúa por instinto. Si se van, si una gata queda embarazada y tiene un parto, no es que ella sepa, bueno, voy a hacer esto, no, ella actúa por instinto, nosotros no, actuamos por conciencia. Miremos, Yo digo, gorila, ojo, que ustedes no sé si se acuerdan que antes había un actor que se llamaba Robin Williams, el de Papá por Siempre. ¿Ya? sí. Él tenía una amistad, digámoslo así, con un gorila. Y él le hablaba al gorila con lenguaje de señas. Y el gorila era capaz de fabricar frases completas en lenguaje de señas. El gorila tiene la capacidad mental para poder comunicarse con frases sencillas pero claras. Lo único que les falta es hablar. No pueden hablar porque los gorilas la garganta la tienen diseñada para otra cosa. El ser humano tiene cuerdas vocales listas. Los gorilas no, porque tienen la tráquea más abajo, arriba. Nosotros tenemos la tráquea más abajo, pero podemos hablar, pero también nos trapicamos. Es como una consecuencia de tener la tráquea más abajo. Ya. ¿Cómo se vive el tiempo? Digamos ustedes, nos quedan 2 minutos. por años, décadas. Ya, perfecto. Tenemos a través de un calendario. ¿Cuándo se hace ese calendario? ¿Qué año? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Ya, lo van a buscar, lo van a repasar. 1500, algo así. Ya, muy bien. ¿Por quién? 1582. Por el Papa Gregorio III, o decimos tercero, siempre se me confunden los números. Sé que se llamaba Gregorio el Papa, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es la acontecimiento, coyuntura y estructura? Qué poco atento. No importa, no importa. Chiquillos, por si acaso, voy a habilitar mi canal de YouTube. Para los que no lo conozcan, dejé un canal de YouTube el año pasado y lo voy a volver a habilitar, subiendo estos videos ahora a las clases para que ustedes los tengan, pueden revisarlo cuando tengan tiempo, ¿ya? ¿Y cómo se llama el canal? De ahí se lo voy a enviar, Ok. mañana lo voy a hacer. Ya. Oh, Queda va a atento costar. el asunto. La historia de la Tierra y de la humanidad. ¿Cómo se supone que se hizo la Tierra? un Big Bang. Bang. Por el Big Bang, ¿cierto? Y por Por una un cúmulo de implosión. gases, que es donde se hizo la Tierra. El Big Bang es la teoría del universo. ¿Y cómo se genera el ser humano? ¿De dónde viene el ser humano? La teoría del gorila o del Claro, de la evolución de las Del especies, primate. básicamente. ¿Sí? primate. Eso. Bien, chiquillos, un gusto haberlos tenido hoy día en clases, ya se nos va a acabar el tiempo. Les doy las gracias por su Gracias, profe. participación. Y cerremos la clase con un Gracias, mensaje. La diversidad Gracias, nos profe. enriquece, apostemos al respeto, a la solidaridad, a la libre expresión, a la unión de los pueblos.